hoy de lo que queda del día cuando son las 6 de la tarde con 40 minutos y nos vamos a las entrevistas en esta parte de lo que queda del día en Radio Cooperativa. El Centro de Estudios Públicos estuvo en la noticia por su aniversario, una situación particularmente importante para un centro de pensamiento que ha sido relevante en el país, pero un aniversario que de alguna manera empezó a quedar opacado por interpretaciones políticas respecto a la visita de la presidenta y luego con la colusión que sanciona o que denuncia la Fiscalía Nacional Económica a partir de una autodenuncia de las empresas papeleras CMPC y SCA, muchísimas gracias. Y el presidente del directorio del CEP, Eleodoro Mate, es también presidente de la papelera, lo que ha dejado al Centro de Estudios Públicos en una situación algo particular, de la cual vamos a conversar hoy con su director. Exactamente, nos acompaña aquí en los estudios de Cooperativa el director del Centro de Estudios Públicos, exministro además, Harald Beyer. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por invitarme. ¿Ha tenido que dar más entrevistas ahora que cuando sale la encuesta CEP o es idea mía? No, yo no creo que sea necesario dar tantas entrevistas. Efectivamente, el CEP ha recibido un impacto a propósito de esta doble militancia del presidente de CMPC, ¿no es cierto?, que es Eleodoro Mate, y que al mismo tiempo es presidente del Consejo Directivo del CEP. Pero yo no creo que tenga una gran dimensión en el caso del CEP en particular, porque el CEP al final es dirigido por un órgano colegiado. El presidente es el primus inter pares, pero lo importante es que se dirige colegiadamente y todas las decisiones de investigación las tomo yo con el equipo de investigadores, con el subdirector, y por lo tanto nosotros creemos que en la medida que hagamos cosas de calidad, vamos a seguir siendo acogidos y recibidos y analizados, digamos, en la medida que eso siga ocurriendo. Claro, que hay ruido y ruido. No, por supuesto, pero eso es natural. O sea, este es un caso que todos estamos ciertos, ¿no es cierto?, que es muy grave, que supone, ¿no es cierto?, una colusión que significa elevar artificialmente los precios a los consumidores. Yo creo que aquí no hay dos opiniones, tampoco hay dos opiniones dentro del CEP y tampoco dentro del propio presidente del Centro de Estudios Públicos, Eleodoro Mate. O sea, aquí todos sabemos que esto es muy grave, que esto se tiene que corregir y por lo tanto, desde el punto de vista público, nadie está negando estos hechos. Harald Beyer, una pregunta, porque para la opinión pública el CEP es conocido por la encuesta CEP y como un centro de pensamiento más bien asociado a las ideas del libre mercado. No es un centro de pensamiento libertario, pero sí en el libre mercado. Y para muchos la vinculación de Eleodoro Mate, que es principalmente un empresario, trajo al discurso por qué los empresarios tienen un centro de pensamiento. ¿De qué manera el CEP, por qué a alguien como Eleodoro Mate le interesa estar en un centro de estudios públicos como Bueno, en todo el mundo hay centros de estudio. Sí. Y la razón de eso es que básicamente las universidades están cada vez más presionadas a hacer trabajos muy específicos para publicar en revistas especializadas y por lo tanto dejan un poco la discusión de los temas públicos. Y los centros de estudios como el CEP proveen de alguna forma un debate más ordenado en torno a las ideas y las políticas públicas que se aplican en un país. Y en todo el mundo, casi el 90% de los centros de estudios que existen en el mundo están financiados por empresarios. Y la pregunta es ¿por qué? Porque las inversiones de los empresarios maduran en plazos muy largos y por lo tanto les interesa que haya buenas instituciones y buenas políticas públicas. Yo creo que esa es la razón central de por qué los empresarios están disponibles para aportar a estos centros de pensamiento. Y eso es un poco lo que nosotros hacemos. Nosotros tratamos, por supuesto, nosotros nos inscribimos dentro de una tradición que podríamos llamar a grandes rasgos el liberalismo clásico, ¿no es cierto? Y tratamos desde ahí de influir y pensamos que esas instituciones, esas políticas públicas que de alguna forma tienen este contexto general, son políticas e instituciones muy positivas para el país porque consolidan la democracia, permiten mayor progreso, permiten más bienestar para los ciudadanos, permiten, por así decirlo, una mayor satisfacción con la vida personal. A ver, Harald Beyer, perdón, pero entendiendo que el Centro de Estudios Públicos existe desde el año 80, que cuenta con connotados investigadores, ustedes además destacan en su sitio web que está por un instituto norteamericano, en lugar 23 de los 30 principales centros de estudio por su influencia, ¿no?, a nivel mundial, pero también uno ve en el consejo asesor y también en el consejo directivo a presidentes de empresas, directores de bancos, una serie de personas que dan cuenta de que aquí también se puede pensar en el CEP como un lugar donde se hace lobby. No, porque los empresarios hacen la distinción. El lobby se hace a través de las organizaciones gremiales y a través de empresas que se contraten que son especializadas. Nosotros no tenemos ninguna capacidad para hacer lobby. El perfil si ustedes ven el perfil de los investigadores,
nuestra capacidad de hacerlo, digamos, es cero, digamos. Nosotros lo que tratamos de hacer... Usted fue ministro, no se mire tan Sí, no, está bien, pero lo que quiero decir es que nosotros lo que defendemos son instituciones, políticas públicas, está todo publicado con el nombre de los investigadores. O sea, no hay ninguna publicación que esté hecha a nombre de alguien, a nombre del CEP. Cada persona firma y es responsable de lo que dice en el Centro de Estudios Públicos. De hecho, yo creo que dentro de los centros de estudios públicos, dentro de los centros de estudio en Chile, nosotros debemos ser de los más transparentes. Nuestra encuesta, por ejemplo, es disponible para todo el público. Tenemos la lista de quienes nos financian, cuál es nuestro presupuesto, quiénes aportaron a nuestro endowment. O sea, nosotros creemos que es una institución relativamente transparente y, como digo, ustedes pueden encontrar en nuestra página web, aprovecho para pasar el aviso, cepchile.cl, están todas las publicaciones con todo el nombre, quien comentó esas presentaciones, y por lo tanto yo creo que... Ahora, por supuesto, podemos equivocarnos, podemos tener malas propuestas. Pero lobby no hacen. Pero lobby no hacen. Lobby no hacen. Ahora, cuando usted dice lo que explica que los empresarios chilenos, uno podría decir, Eliodoro Mate es una persona que evidentemente ha querido tener una voz en varios asuntos, ¿no? Es una persona que ha querido influir en el devenir de la sociedad donde él hace sus negocios, en distintas materias. Por ejemplo, hoy vemos que Karadima, el sacerdote condenado por el Vaticano, declara ante la justicia, y conocemos, porque él mismo además las hizo públicas, las gestiones que él intentó hacer a favor de Karadima. Por lo tanto, es una persona que intenta influir en el devenir del país, como planteábamos. En ese sentido, cuando usted dice el CEP trabaja porque a los empresarios les interesa tener buenas instituciones, las instituciones no solo son buenas, sino pueden ser buenas de una manera para ciertas personas y pueden ser buenas de otra manera para otras. Hay quienes creen en una mayor presencia del Estado, hay otros que creen en una menor presencia del Estado. En ese sentido, de alguna manera, Harald Beyer, me parece a mí que es un poco difícil, o si no imposible, separar aquello que los empresarios creen que es bueno del trabajo que hace el centro de estudio. Mi punto es que el trabajo no es neutro. Pero nosotros hemos apostado siempre a tener un presupuesto muy diversificado, y nosotros hemos hecho propuestas en el pasado que han molestado a empresas y hemos perdido apoyo de empresas en situaciones puntuales. ¿Por qué lo podemos de alguna forma sostener? Lo podemos sostener porque tenemos un presupuesto relativamente diversificado. Ningún grupo económico le da al CEP más del 10% de su presupuesto. Y esa ha sido una práctica que nosotros llevamos hace mucho tiempo y que hemos ido perfeccionando. El endowment, justamente, es un endowment cuyos retornos van directamente a fondos generales en el CEP que administro yo. Y yo puedo hacer lo que quiera, entre comillas, con ese dinero. No lo que quiera, porque tengo que financiar la investigación que hace el Centro de Estudios Públicos, digamos. Pero lo digo por eso que lo digo entre comillas. Y eso le da más independencia todavía a la institución, porque ese es un fondo, recursos que llegan de todas maneras. No tengo que pedírselo a nadie, entre comillas. ¿En qué área se les enojó al empresario que se les enojó? En algún momento tuvimos problemas en el área, a propósito de una propuesta que hicimos en el área de mayor competencia de los sistemas previsionales, de las AFP. Pero yo creo que no tenemos, o sea, es legítimo que a alguien no le guste la línea de investigación del CEP y pueda salir, pero lo interesante es cómo lo aborda la institución. Y la institución lo aborda teniendo un presupuesto muy diversificado y habiendo creado hace poco un endowment para darle todavía más independencia. Porque de alguna forma los que fundaron el CEP se van a ir. Entonces la pregunta es cómo se proyecta el CEP en el largo plazo, con independencia, con altura de mira, y eso es un poco lo que nosotros tratamos de hacer. Ahora, como decíamos en la presentación, el CEP cumplió ya 35 años, la celebración fue hace poquito más de un mes, a comienzos de octubre, oportunidad en la cual se invitó a la presidenta Bachelet y a algunos de sus ministros, y claro, a esa altura no conocía la opinión pública de lo que se venía desde la Fiscalía Nacional Económica, pero Eliodoro Mate, presidente del CEP, que estuvo allí presente, sí lo conocía. Yo le quiero preguntar a usted, Harald Beyer, como exministro también, una figura que sabe de política, ¿fue prudente que Eliodoro Mate estuviese en esa reunión? Mire, yo creo que es un tema opinable. Por eso quiero su opinión. Yo creo que es un tema opinable, y la razón por la que es opinable es, hay que preguntarse si valía la pena hacer ese acto. Esa es la primera pregunta. Yo creo que valía la pena, son 35 años en la institución, pero además era un momento difícil en el país, había que crear confianzas, digamos, esa fue la motivación. La presidenta pudo exponer sus puntos de vista, nosotros expusimos nuestros puntos de vista, y eso es lo que uno espera de un país cuando hay situaciones difíciles. Entonces yo creo que fue muy apropiado la coyuntura. Ahora, dicho eso, la pregunta es, ¿qué pasa si no hubiese estado el presidente de la institución?
todos ustedes estarían especulando por qué no estuvo el Soy presidente de la excusado, institución. razones de salud, fuerza mayor, vaya uno a Está saber, bien, digamos. pero tampoco es razonable que el presidente de una institución, sobre todo en este caso que era un hecho reservado esencial, o sea, se había hecho un hecho y por lo tanto tenía secreto, entre comillas, de revelar esta situación, ¿no es cierto? Yo creo que es razonable que hubiese participado, dado que además lleva mucho tiempo como presidente del CEP. ¿Usted sabía esta situación? No, no, porque un hecho Estaba reservado bajo esencial estaba bajo secreto. Ahora, en esa misma línea, usted ha tenido que responder por la presencia de Eliodoro Mate, y más que usted en lo personal, el Centro de Estudios Públicos ha tenido que responder. Yo sé que ustedes se vuelven a reunir en diciembre, y yo me pregunto si la labor que usted aspira que tenga el Centro de Estudios Públicos, que no es de lobby, sino que es de aportar al debate, la opinión pública, de manera de crear mejores instituciones, y quienes hemos leído los artículos del CEP sabemos que sí son un aporte. En ese sentido, ¿usted cree que la presidencia de Eliodoro Mate es sostenible? ¿Usted cree que le va a generar un costo al Centro de Estudios Públicos? No, yo no creo que vaya a ser, por lo que decía anteriormente, en la medida que nosotros seamos capaces de producir investigaciones de calidad, yo creo que el costo no es tan alto. Ahora, yo no me puedo pronunciar respecto a lo que va a decidir el Consejo. Digamos, yo no soy miembro del Consejo Directivo y yo voy a plantear una posición ahí, pero lo voy a plantear delante en la reunión de Consejo respecto a cómo yo creo que este problema debe resolverse, pero no me parece que públicamente antes de la reunión de Consejo yo tenga que dar una opinión sobre eso. Ya, digamos, pero ¿no? entonces en algo más general, ustedes tuvieron que suspender, y yo sé que no era no lo suspendió el CEP, sino que yo sé que el invitado internacional no tuvo un problema de agenda para venir en este seminario que se llamaba Regulando al Regulado, pero del cual se hizo mucho festín que se suspendiera porque naturalmente que había una relación que la opinión pública hizo rápidamente. En ese sentido, ¿usted siente que hoy el CEP está plenamente habilitado para hablar, por ejemplo, de regulación, para hablar de colusión? Bueno, ayer en la tarde tuvimos un seminario en el Centro de Estudios, ayer en la mañana, perdón, y salió en primera página un vespertino en la tarde donde el invitado decía que la colusión tiene que ser penado con cárcel. O sea, nosotros nos sentimos con plena libertad para hacer este tipo de cosas. Hemos estado haciendo durante el año y vamos a seguir haciendo, porque nosotros realmente creemos que los mercados tienen que funcionar bien y que para que funcionen bien requieren buenas instituciones. Y hemos estado tratando de aportar en distintos campos y vamos a seguir aportando porque tenemos un área en ese ámbito, y ustedes este año pueden ver 2 o 3 publicaciones, 2 o 3 seminarios sobre estos temas, que es una cantidad importante en un centro como ¿No se nuestro. sienten impedidos a hablar de regulación y de colusión? De nada, o sea, nosotros, una de las ventajas es que hay una separación absoluta entre lo que hacen los investigadores, y es una de las ventajas que tiene el CEP, y lo que el Consejo hace en sus actividades diarias. El Consejo se reúne 3 veces al año y básicamente monitorea lo que la institución está haciendo, pero opera sobre la base de un plan que el director le presenta, un plan de 5 años que se va revisando todos los años, donde se van decidiendo un poco los criterios. Y hasta yo llevo 1 año y medio como director y no recibo nunca una presión del directorio para no abordar un tema o para abordar otro tema. Y en ese sentido yo encuentro que el CEP es para sus investigadores y para mí mismo un lugar bastante privilegiado para estar. Bueno, recordemos que ese consejo directivo hoy día lo integran más de 20 personas, solo leo algunos apellidos: Yarur, Solari, Luxich, Larraín, Angelini, entre otros, ¿no? Y sabemos que uno de los miembros de este consejo, José Salaquet, a través de una entrevista al Mercurio, renuncia públicamente y dice que justamente el presidente del CEP debe renunciar como una señal de responsabilidad. ¿Usted estaba advertido de esa entrevista o se enteró por la prensa? O sea, él mandó el viernes pasado un mail renunciando al Centro de Estudios Públicos, haciendo ese argumento de que el presidente debería haber renunciado. ¿Y usted comparte ese argumento en lo personal? Es una opinión, yo creo que respetable, pero yo creo que debería ser planteado en el seno del Consejo Directivo. Si el Consejo Directivo va a deliberar sobre esto. Como digo, yo no me voy a pronunciar porque tengo que dar mi opinión ahí, digamos, y no me parece que tenga que adelantar la opinión antes de que ese consejo se realice, pero me hubiese gustado. Yo tengo mucho aprecio y así fue un aporte como consejero del CEP, José Salaquet. Yo creo que podría haber tenido un poquito más de paciencia y haber planteado este punto en el consejo directivo, y yo creo que se le habría escuchado con mucho respeto y después de eso haber tomado la decisión él en función de lo que ahí se decida, digamos. Una pregunta desde el ámbito, desde la mirada de quien conoce la opinión pública. La encuesta del CEP, ¿la próxima cuándo sale?
No sé, eso es siempre un misterio. Ah, ok. Ah, verdad, porque si no saben cuando están haciendo el trabajo de campo, ya me acordé. Bueno, pero ¿de quién, desde el punto de vista de la opinión pública y de lo que usted conoce, respecto a la forma en que se hace política en el país, en la que todos hacemos política, ¿de qué manera se va a recuperar, ya no el CEP, sino que el país, del golpe a la confianza que ha constituido esta colusión, de la cual además se van sabiendo cada vez más detalles respecto a su extensión, donde parece que además no está hecho todo el daño ya, ¿no? Sino que parece que va a seguir en esquina. O sea, lo que nosotros hemos observado desde el año de fines de los 90, ¿no es cierto?, es una creciente caída en la confianza en todas las instituciones, públicas y privadas. Dentro de las privadas, las grandes empresas, ¿no es cierto?, en las empresas en general, dentro de las instituciones públicas, los partidos políticos, los gobiernos, los tribunales de justicia. Y eso de alguna forma refleja una percepción de la ciudadanía que el desempeño de esas instituciones es muy insuficiente. Y esto está correlacionado con que con la modernización que ha experimentado Chile, la gente es mucho más crítica, más asertiva, menos leal con instituciones políticas e instituciones privadas, con instituciones públicas y grandes empresas. E indudablemente que todas estas instituciones tienen que mejorar significativamente su desempeño, adoptar prácticas, mejorar las instituciones, ¿no es cierto?, aplicar las sanciones que correspondan y muy rápidamente cuando estos eventos se producen. Y si eso no se hace, la confianza va a seguir cayendo, pero yo creo que el sistema está reaccionando, están reaccionando las instituciones públicas, están reaccionando las empresas, y vamos a ir avanzando en cambios de gestión, tanto en el sector público como en el sector privado, que yo creo que van a ir reduciendo estos casos. Pero tampoco hay que pensar que estos casos no se van a repetir nunca más. Fíjese usted que hoy día en Europa hay una gran discusión respecto a cómo mejorar la institucionalidad antimonopolio. Claro, pero yo pienso en Chile como un país más pequeñito, lo cual es un problema para efectos de colusión por el tamaño del mercado que se conocen todos, pero estoy pensando en un país donde la política a veces se hace con nombre y apellido. Y en ese sentido, le pregunto si usted considera que el daño va a ser más o menos fuerte. No, indudablemente que va a tener un daño, pero yo no creo que los daños en la sociedad sean irrecuperables. Yo creo que eso depende de cómo se reaccione frente a ello, la confianza se puede recuperar, y por lo tanto no lo veo como algo que esté predestinado a ser una gran crisis institucional. A eso va a depender de cómo respondan los distintos actores. Eso es lo que hemos sabido de la experiencia de Estados Unidos, lo que hemos sabido de la experiencia europea. Pero digo que estos son problemas permanentes que siempre las instituciones se tienen que estar mejorando. Hay, como decía, en Europa un gran debate en la Comisión Europea sobre revisión de la institucionalidad antimonopolio, porque también ven que a pesar de todos los cambios que han habido ahí, igual hay esos problemas. Entonces, un poco desde el CEP nosotros lo que estamos diciendo, las instituciones no son, hay que estar revisándolas constantemente, las políticas públicas hay que estar revisándolas constantemente para detectar nuevos casos de esta naturaleza. De hecho, el fiscal habló de la colusión 3.0. O sea, él lo que está diciendo es que está una colusión muy sofisticada, digamos, ¿no es cierto? Y eso indudablemente exige, ¿no es cierto?, otros cambios institucionales, y esto es, las democracias se van perfeccionando permanentemente. Harold Breyer, yo sé que esto daría, lo que le voy a plantear para una entrevista completa aparte, pero no quiero desperdiciar la oportunidad de tenerlo como ex ministro de Educación. La educación sigue siendo noticia prácticamente a diario, y quería preguntarle en un concepto, digamos, cómo ve que marcha la reforma educacional, particularmente lo último que tuvimos, que es la firma de este proyecto de desmunicipalización. En su experiencia, ¿cómo observa todo el fenómeno? A ver, yo creo que esa pregunta tiene, o la respuesta tiene dos partes. Yo creo que hay que desmunicipalizar, y buscar, porque no podemos tener constantemente esta crítica que se le hace a la educación pública todo el tiempo, porque están las municipales, porque eso al final creo que se ha cumplido una profecía, por así decirlo, ha sido una profecía autocumplida. Cada vez hay menos estudiantes, en parte por la propia crítica que se le hace al sistema todo el tiempo. Entonces, hay que hacerlo, pero la solución que encontró el gobierno yo creo que requiere repensarse mucho. Yo creo que es un proyecto muy centralizado en la práctica y está despotenciando las capacidades que hay en los establecimientos escolares. Lo que uno necesita es que los establecimientos escolares, los planteles vayan encontrando sus propios caminos y que en ese proceso reciban mucho apoyo y que al mismo tiempo se les definan estándares razonables para satisfacer en plazos prudentes. No, pero está en el debate, o sea, yo creo que está recién planteado. Sí, yo creo que si bien yo soy partidario de que haya más fuerza de las instituciones intermedias, esto debería haberse hecho a nivel más local en vez de a nivel tan nacional como es en este proyecto.
Pero va a partir de a poco, gradualmente, supongo que eso es algo Sí, que sí, está gradualmente, pero el modelo que se ha elegido yo creo que no es un buen modelo. Yo no lo he visto en ninguna parte del mundo por lo demás. Yo he visto otros modelos, pero no como el que se está proponiendo en Chile, con este nivel de centralismo tan grande. Lo encuentro muy centralizado. Sí. Una última pregunta, hemos pasado por otros temas, pero se anuncia una nueva acusación constitucional, esta vez contra la ministra de Salud. Usted enfrenta una acusación constitucional. ¿Qué reflexión nos podría entregar respecto al ejercicio de ese tipo de potestad? En el caso de la ministra de Salud, bueno, yo nunca he sido muy partidario de estas acusaciones constitucionales. Creo que es en el fondo tratar de bloquear la agenda política que tiene un gobierno, y un gobierno tiene todo el derecho a tener esa agenda, digamos, y es el propio gobierno, el ejecutivo, el que tiene que hacer la evaluación de sus ministros. Y por lo tanto, como instrumento de la democracia, yo creo en la interpelación, pero no creo en las acusaciones constitucionales. Yo creo que en un sistema con separación de poderes un bloqueo innecesario de la agenda del Ejecutivo, que no importa quién esté ahí, digamos. El gobierno tiene derecho a hacer su agenda. Sí. Muchas gracias, Harold Bello, por la entrevista de hoy en Radio Cooperativa. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. ¿Nos vamos a ir a la pausa? En Itaú queremos ayudar a transformar el mundo. Por eso somos sponsor oficial de Bike Santiago, uno de los sistemas de transporte más sustentables y modernos que existen. Un proyecto que abarcará 14